Saludos amigos y hermanos, estamos ya en nuestra meditación para hoy, reflexión espiritual de la palabra de Dios. Hoy nos corresponde hablar acerca de la inmutabilidad de la ley de Dios. Significa que no cambia, significa que no puede ser cambiada, que es eterna. Pero para proseguir, por favor, acompáñenme en oración por este momento de reflexión en la palabra de Dios. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos para que tu Santo Espíritu se manifieste, nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos y hermanos, estamos estudiando una lección sumamente importante que nos habla acerca del fundamento del gobierno de Dios. El versículo para memorizar en esta semana se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La lección de esta semana nos abre un panorama de tres aspectos importantes en cuanto a la santa ley de Dios como fundamento del gobierno de Dios. El primero de ellos es acerca de la ley, y al hablar de la ley relacionada con el santuario, vemos que dentro del santuario ahí se encontraba la ley adentro de la caja del propiciatorio. La ley de Dios no solamente fue dada para un tiempo, sino la ley de Dios es eterna. En Mateo 5:17 Jesús habló lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. O como lo dice otra versión, no penséis que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino que a darles cumplimiento. Aunque ahora es muy común oír en esta era de relatividad de los valores, es muy común oír que Jesús abolió los 10 mandamientos en la cruz, pues así es como algunos interpretan el aspecto importante de la ley de Dios. No era esa la enseñanza de los reformadores, ni tampoco lo que enseña la Biblia. Jesús y los apóstoles le dieron su lugar a los 10 mandamientos, la ley eterna de Dios. Muy fácil es confundirlos con otras leyes que aparecen en la Biblia, leyes levíticas, leyes ceremoniales, leyes de diferente índole que fueron también legisladas dentro del pueblo de Israel. Pero esta, la de los 10 mandamientos, la ley eterna de Dios, escrita con el dedo de Dios, de acuerdo a Deuteronomio 31, 18, a Éxodo 31, 18, nos damos cuenta que esta ley de Dios es eterna, que no puede ser cambiada. Y en la cruz dejaron de tener validez las leyes, sí, pero las leyes ceremoniales, las leyes que estaban relacionadas con los sacrificios del santuario terrenal, pero no ocurrió así con la ley moral de Dios. Esta es eterna. La ley de Dios es eterna, es atemporal, perfecta, y rige el comportamiento de todo ser inteligente creado por Dios. Es más, es el fundamento del gobierno de Dios. La ley de Dios expresa su amor, su carácter y lo que Dios desea para nosotros. Esta ley de Dios nos habla en realidad que la ley de Dios es eterna porque es un reflejo del carácter mismo de Dios, que es amor. Entonces, dos aspectos importantes podemos hoy, mis hermanos, rescatar de esta meditación de nuestra lección. Número uno, el carácter de Dios. El carácter de Dios está establecido sobre su justicia, sobre su juicio. Esos son, dice Salmo 89, 14, primera parte, el cimiento de su trono, la justicia y el juicio. Misericordia y verdad delante de tu rostro, dice la segunda frase del versículo de Salmo 89, 14. Así que el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no tiene amor.
Dios es amor y su ley refleja también amor. De hecho, la santa ley de Dios está dividida en dos secciones, en dos tablas, dadas a Moisés, escritas con el dedo de Dios en el monte Sinaí. Eso no significa que esta ley no existía antes, ya que la ley de Dios es eterna. Ahí fueron promulgados, fueron dados los decretos por escrito. Entonces ahí nos damos cuenta que fueron dados a Moisés en dos tablas de piedra, y estos, de acuerdo al significado que Jesús le dio en Mateo 22, nos damos cuenta que los primeros 4 mandamientos tienen el principio del amor a Dios. Jesús dijo en Mateo 22 que el primer y grande mandamiento de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. También dijo que el segundo mandamiento de la ley de Dios, el segundo mandamiento era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 mandamientos tienden con el amor a Dios. No tendrás Dios ajeno delante de mí, no tendrás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate el sábado para santificarlo. Son 4 mandamientos cuyo enfoque es nuestra relación con Dios. Son eternos porque revelan el carácter de Dios. Por eso dice también en Éxodo: porque yo, Jehová tu Dios, soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mis queridos hermanos, y la siguiente parte de la ley de Dios son los últimos 6 mandamientos, que va desde el 5.º mandamiento, que nos habla acerca de la honra al padre y a la madre, que es nuestro primer prójimo, de dónde salimos, hasta el último mandamiento que dice: no codiciarás. Estos 6 mandamientos tienen que ver en nuestra relación con el prójimo, también son eternos. No solamente los mandamientos son verticales, sino también horizontales. La ley de Dios es realmente una guía eterna de relación con Dios y con nuestro prójimo. Y como eterna es su ley, eterno es Dios, eterno es su trono. Y la ley, pues, en el Salmo 119, 17, 172, perdón, dice que la ley de Dios es eterna. Todos tus mandamientos son justicia. Y Salmo 119, 142 dice: tu ley es la verdad. Así que todos tus mandamientos son verdad, dice. Así que nosotros no podríamos desechar unos y tomar otros. Tendríamos que tomar la ley eterna de Dios completa para que sirva de fundamento para nuestras vidas. Nosotros, los adventistas del séptimo día, seguimos los pasos de los reformadores protestantes, quienes defendieron la santidad y la inmutabilidad de la ley de Dios. Así lo afirma John Wesley cuando dijo: la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionadas con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla. Es correcto, a disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Escribió: esta es una ley que nunca puede ser quebrantada, que permanece firme como fiel testigo en los cielos. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y sobre todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio, sino del sitio, sino de la naturaleza, del fundamento de Dios y del hombre y su relación inmutable entre sí. Mis amigos y hermanos, el Señor nos ha dado suficientes versículos, suficientes textos en su palabra. Por ejemplo, dice en Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Otros versículos que tiene la palabra de Dios es en Eclesiastés 12, 13, 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mis hermanos y hermanas, en Romanos 7 dice que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Otro versículo que aparece aquí en Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Porque todos tus mandamientos son justicia. Aquí dice que todos los mandamientos son justicia, puesto que la ley de Dios es un trasunto de su carácter, el fundamento de su trono y la base moral de la humanidad. Satanás la odia. Por eso en Daniel 7:25 dice que habría un poder que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Este poder fue el cuerno pequeño, ejemplificado por el sistema político religioso que dominó el periodo medieval del año 538 al año 1798. Echaron por tierra la verdad, cambiaron un mandamiento y quitaron otro. Uno fue abolido y el otro fue quitado. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura y copia del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era una transcripción exacta de la ley guardada en el arca del cielo que Juan vio en Apocalipsis capítulo 11, cuando el templo se abrió y el arca del pacto se vio allí. Y dentro del pacto, del arca del pacto, los 10 mandamientos. En esto, mis hermanos, habla acerca de aceptar la verdad relativa al santuario, involucraba reconocer las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado, que está ahí en el cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta, dice la hermana White, que le hizo a la exposición armoniosa de las escrituras que revelaba el misterio de Cristo en el santuario celestial. Conflicto de los siglos, página 488. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son las razones por que la gente a menudo presenta a menudo para alegar que ya no están obligados a guardar los 10 mandamientos? ¿Crees que hay realmente, qué es lo que crees que hay realmente detrás de ello? Mis hermanos y hermanas, reflexionemos acerca del fundamento de la ley de Dios, que no puede ser abrogado. La ley de Dios es atemporal. Por ejemplo, tomemos uno de los mandamientos: matar, asesinar. Fue pecado ayer, pecado hoy y será pecado mañana. Así que es eterna la ley de Dios. Oremos. Querido Padre, gracias por dejarnos saber que tu ley es eterna, es el fundamento de tu gobierno, que también es la reflexión de tu carácter. Bendícenos en esta hora, guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.